Así. Voy a compartir ahí en el chat el correo para que lo actualices, porfa. Listo, sí señor. Entonces ahorita al terminar la sesión hago eso. Luis Sebastián Echeverría también tiene el mismo problema con el correo electrónico. Entonces, cada uno sabe el correo que tiene, ¿no? Entonces, para que lo coloquen en el chat, que sea Gmail, y pues yo me encargo de decirle a la chica que les envíe la invitación. ¿Listo? Listo. Bueno, ¿cuántos estamos en la reunión? 14. Esperemos un momento. Unos otros 3 minuticos y empezamos. Vamos a ver. Ya, está abriendo full time. Bueno, yo creo que ya vamos empezando mientras llegan los demás. Me voy presentando con ustedes. ¿Sí me están escuchando, verdad? Sí, señora. Sí, señora. Eso. Sí, correcto, sí, fuerte y claro. Listo, listo, listo. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Diana Carolina Medina Roa. Soy ingeniera electrónica, especialista en gestión estratégica de proyectos de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, más conocida como la UPTC. Estudié pues en la seccional Sogamoso, Boyacá. Estuve trabajando en la compañía eléctrica Sochagota en el departamento de instrumentación y control a cargo del proyecto de semaforización inalámbrica dentro de la empresa. Entonces, pues bienvenidos al curso de telemetría. Este es un curso que está aplicado a la parte industrial, es decir, la parte de oil and gas, donde ustedes están, el campo de ustedes. Tenemos 11 temas para definir en la agenda. Todos están divididos pues en las 3 clases que tenemos, la de hoy, la de mañana y la del viernes. Hoy miraremos qué es la definición de la telemetría y las aplicaciones, la identificación de las fases de funcionamiento y la clasificación de sensores y actuadores para la industria oil and gas. Mañana miraremos la arquitectura de los protocolos de comunicación industrial. Vamos a ver qué es un sistema de comunicación, el sistema alámbrico, sistema inalámbrico. Vamos a ver el espectro radioeléctrico y sus bandas de frecuencia.
vamos a ver los tipos de tecnologías wireless con ejemplos. El viernes vamos a ver cuáles son los equipos de procesamiento de datos, la interfaz humano-máquina o más conocida como HMI, qué es la solución SCADA, cuáles son sus ventajas, para qué nos sirve su funcionamiento. Y por último, miraremos algunas aplicaciones de la telemetría en la industria oil and gas. Bueno, ¿cuál es el objetivo general del curso? Es capacitar al personal técnico en temáticas referentes a la medición, supervisión y comunicación de procesos in situ, es decir, directamente en el proceso, enlazando temas del Internet Industrial de las Cosas, o más conocido como IIoT, en el contexto de la telemetría en el sector oil and gas. ¿Cuáles son los objetivos específicos? Tenemos 5 objetivos. El primero es contextualizar el uso de las tecnologías de la información en el área de la instrumentación industrial. El segundo es identificar conceptos de funcionamiento de equipos de telemetría. El tercero es reconocer los diferentes tipos de protocolos de comunicación y su aplicación. El cuarto, categorizar cada una de las tecnologías de comunicación inalámbrica y su uso en la industria. Y por último, vamos a relacionar las necesidades de telemetría en los procesos industriales con la solución tecnológica más adecuada para cada aplicación en cada una de sus fases, y así poder elegir correctamente los equipos y los protocolos de comunicación. Bueno, antes de seguir me gustaría preguntarles, para ustedes, ¿qué es la palabra telemetría? ¿Qué significa? ¿Qué saben? Es la medición a distancia. Sí, es una tecnología que se usa para medición de magnitudes físicas de manera remota. Exactamente. Vamos a mirar la definición. Entonces, la palabra telemetría proviene del griego tele, que significa distancia, metría, medición. Es una tecnología que permite la medición y control remoto de variables físicas o químicas y cuyos datos son transferidos a una central de control, lo que ustedes decían. En el caso de la industria, en la medición de parámetros físicos como temperatura ambiente, puede ser temperatura ambiente, puede ser la temperatura en rodamientos de motores para mantenimiento predictivo o preventivo, la temperatura que puede tener un calentador. También se puede obtener el flujo de un caudal, el flujo o caudal que pasa por una tubería, el nivel de cualquier tanque de almacenamiento, la presión existente en una tubería. Y estos parámetros son enviados mediante un equipo de telecomunicación a un sitio remoto donde son guardados y analizados. Entonces, el envío de información hacia el operador se realiza mediante comunicación alámbrica o inalámbrica. En la inalámbrica tenemos el Wi-Fi, el Bluetooth, la comunicación satelital. Y en la comunicación alámbrica pues tenemos el teléfono, las redes de computadora, los enlaces por fibra óptica. Pero entonces hay que respondernos una pregunta: ¿de dónde y cómo surge la necesidad de la telemetría? Entonces vemos 4 características que son los accesos remotos, los cambios climatológicos, la naturaleza y pues por ende la incertidumbre de medición. Ustedes están lejos de la población en este momento, ¿no? Como son pozos, están lejos, tienen que viajar más o menos 1 o 2 horas y meterse dentro de la selva. Y en muchos casos ahí tienen que llegar por helicóptero porque no hay la manera de ingresar por tierra, ¿no? También el cambio, o sea, lo que es la lluvia, en temporadas de lluvia no se puede acceder, no es fácil. Y por ende, pues no se puede llegar a una buena supervisión del proceso. Y va a tener una incertidumbre de medición, ya sea que también porque naturaleza el dispositivo se haya dañado o esté marcando algo bien, pero resulta y pasa que perdió su medición porque le cae polvo o tiene lodo.
Entonces, dentro de las ventajas que tiene la telemetría, pues todos esos factores se tuvieron en cuenta y se llegó a la conclusión de que la telemetría llega a facilitar las operaciones y el trabajo de ingenieros y operarios. Y así permite optimizar costos de inversión, tiempos de operación y generar un impacto positivo en la industria del petróleo y el gas. ¿Cuáles son las ventajas de la telemetría? Facilita la monitorización a distancia de procesos o equipos. Tiene una envía de alarmas o alertas a un centro de control o sala de control remoto. Y su funcionamiento es seguro y eficiente. Entonces, ¿cómo funciona la telemetría industrial? Ustedes observan en la imagen hay tres fases. La primera es por medio del hardware se adquieren los datos, es decir, las variables censadas, que llegan a un transmisor y ese transmisor mediante comunicación ya sea inalámbrica o por red celular, por red satelital o él simplemente la sube a una base de datos en internet. Esa es la fase de la intermediación o middleware, que significa es como un software que maneja cada uno para poder comunicar los datos. Y después de que se comunican, llegan a un software que puede ser una interfaz humano-máquina que permite ver el proceso mediante una solución escala en tiempo real. Entonces, la fase 1 es el proceso de medición o adquisición de datos hardware y son las magnitudes físicas censadas por equipos industriales que se encuentran en contacto directo con el proceso. Hoy veremos y explicaremos la fase 1. La fase 2 la veremos mañana, que es, ya les comenté, es la de middleware o intermediación. En este proceso de adquisición de datos, los protocolos de comunicación juegan un papel muy importante, ya que hacen posible la transmisión de información entre diversos dispositivos y procesos. Y por último, el viernes miraremos la fase 3, que es la del software o acceso a la información, que es la etapa de la visualización mediante la interfaz humano-máquina y se puede modificar, se puede observar en tiempo real mediante las soluciones SCADA. Bueno. Ya les expliqué, ¿no? Fase 1, proceso de medición o adquisición de datos. Entonces, en este proceso vamos a realizar la medición de magnitudes físicas. Ya pueden ser caudal, presión, temperatura. Todas estas magnitudes o variables son medidas por equipos industriales que están en contacto directo con el proceso. Pero entonces definamos qué es una magnitud física. Una magnitud es la propiedad de un cuerpo o sistema físico que puede expresarse en forma numérica, es decir, que es posible medir. Se llaman magnitudes aquellas propiedades que pueden medirse y expresar su resultado mediante un número y una unidad. ¿Qué magnitudes ustedes que están allá directamente en el proceso están censando? Coméntenme. ¿La presión? Sí, señor. ¿Cuál más? Densidad, viscosidad, nivel, temperatura. Sí, señor. Entonces, acá hay una tabla resumen de las magnitudes que se encuentran pues, en un proceso. Entonces está masa, que la masa se designa como la magnitud física con que se mide la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Sabemos que la unidad principal es el kilogramo y algunas de las unidades secundarias son el gramo y la tonelada. La longitud es la distancia que une dos puntos. A través de la longitud se obtiene la longitud vertical, es decir, la altura, y la longitud horizontal va a ser el ancho. Entonces, su unidad principal es el metro, sus unidades secundarias son el kilómetro y el centímetro. La temperatura indica la energía interna de un cuerpo, de un objeto o del medio ambiente en general. Sabemos que hay tres unidades principales, los grados centígrados, los grados Fahrenheit y los grados Kelvin. La velocidad expresa la relación entre el espacio recorrido por un objeto
y el tiempo empleado para ello. La unidad principal son los metros por segundo, las unidades secundarias son los kilómetros por hora y los centímetros por segundo. La presión designa una proyección de fuerza ejercida de manera perpendicular sobre una superficie. La unidad principal son los hectopascales y las unidades secundarias pues están los milibares, los bares y las atmósferas. El flujo volumétrico se refiere a la cantidad de masa de líquido que circula por una tubería. Está como unidad principal el metro cúbico por segundo y como unidades secundarias metro cúbico por hora. La intensidad de corriente es el flujo neto de carga eléctrica que circula de forma ordenada por un medio material conductor. Pues todos sabemos que la unidad principal de la intensidad eléctrica es el amperio y sus unidades secundarias pues más utilizadas es el miliamperio, el microamperio, el nanoamperio. También hay megaamperios, kiloamperios. La tensión diferencial o potencial. Tensión o diferencia de potencial, perdón. Es la presión que una fuente de suministro de energía eléctrica o fuerza electromotriz ejerce sobre las cargas eléctricas o electrones en un circuito eléctrico cerrado. La unidad principal es el voltaje y las unidades secundarias son los megavoltios, los kilovoltios, los milivoltios, los microvoltios. Eso sí ya depende de la aplicación que se requiera. Bueno, entonces ya sabiendo cuáles son las variables que mide un sensor, ¿qué es un sensor? Para ustedes, ¿qué es un sensor? Dispositivo que convierte una señal física en una señal eléctrica. Sí, señor, correcto. Entonces, son parte fundamental en todo sistema de adquisición de datos, ya que es el elemento encargado de percibir la magnitud a medir. Es un dispositivo que detecta el cambio en el entorno y responde a alguna salida en otro sistema. Son dispositivos capaces de convertir una magnitud física, como puede ser temperatura, presión, el valor de pH, en diferencia de potencial o variación de intensidad. Es decir, realizan una conversión de energías y suministran información sobre el estado y tamaño de la magnitud. Listo. Entonces, ¿qué es un transductor para ustedes? Coméntenme. ¿Nadie? Don Sebastián Velasco, ¿qué es un transductor? Un transductor lo podemos entender como un convertidor de señal que nos convierte en una señal, puede ser de corriente a una señal neumática. Sí, sí, señor. Pues sí coge la señal eléctrica y la convierte en el orden de los milivoltios o los miliamperios. Entonces, ¿qué es un transductor? Son dispositivos que transforman una magnitud en otra. Es decir, requieren de algún elemento adicional para que sean totalmente útiles. Un transductor es la parte electrónica adicional que utiliza un sensor para llegar a la máquina. Es, como pueden observar en la... ¿Tienes poncho de repuesto? ¿Qué? Señor. Alguien tiene prendido el micrófono. Bueno, entonces como pueden observar en la imagen, es un sensor de presión y el sensor se encuentra en esta parte. ¿Cuál sería el transductor? La placa electrónica. ¿Qué es lo que hace la placa electrónica? Coge lo que es la señal de salida del sensor, que en este caso sería pues, los bares,
y dependiendo, ¿no? Y la placa electrónica lo que hace es coger esos bares y convertirlos en, puede ser en milivoltios o en miliamperios. Y esa sería la señal de salida de este sensor. Entonces ya sabemos qué es un sensor, qué es un transductor, ahora qué es un transmisor. Cuéntenme. Están muy callados, Ala. En este caso sería un dispositivo electrónico que puede recibir la señal del transductor y le envía en una señal de USB 4 a 20 o en voltaje a cierta distancia. Sí, señor. Eso es un transductor. Entonces, son dispositivos que convierten la señal eléctrica en una señal ya estandarizada, es decir, de 4 a 20 miliamperios o de 0 a 10 voltios. Depende de cómo lo requiera pues, la aplicación. Es un instrumento que capta la variable en proceso y la transmite a distancia a un instrumento indicador o controlador, o sea, es decir, a los PLCs. Normalmente, estas magnitudes, como por ejemplo temperatura, presión, presión sonora, caudal, luz, se convierten en una señal normalizada. Entonces, ustedes observan la imagen, tenemos una magnitud física que son los grados centígrados. Y esos grados centígrados son la señal de entrada de un transmisor. ¿Qué hace ese transmisor? Coge esos grados centígrados, que sería la señal eléctrica ya convertida en milivoltios por el transductor, a una señal analógica normalizada de 4 a 20 miliamperios. Y la característica principal de estos transmisores es que tienen una pantalla digital que muestran el valor de la magnitud, permitiendo hacer sus respectivas configuraciones. Acá hay un ejemplo más claro. Esta imagen muestra la asignación de una señal de salida de 420 miliamperios en un rango de temperatura de 0 a 100 grados centígrados. Cuando el sensor está midiendo 0 grados centígrados va a tener como salida 4 miliamperios. Cuando esté midiendo 25 grados va a tener una salida de 8 miliamperios. A 50 grados va a tener una salida de 12 miliamperios. A 75 una salida de 16 miliamperios. Y cuando ya marque el máximo de temperatura, los 100 grados, va a tener una salida de 20 miliamperios. Entonces eso es lo que hace un transmisor. Esta es un ejemplo de una medición de presión sencilla. Entonces, tenemos un sensor resistivo que mide presión y así como su nombre lo indica, cada vez que mide presión, pues va a sacar una señal resistiva. Y lo que hace el transductor es tomar esa señal resistiva y convertirla en el orden de los milivoltios o miliamperios. Después llega al transmisor y lo que hace es coge esos milivoltios y los pasa a una señal estandarizada de 4 a 20 o de 0 a 10. Y la característica principal pues, de los transmisores es que tienen su pantalla digital, como se observa en la imagen. Bueno, entonces empecemos a definir los tipos de sensores, transductores y transmisores. Hay que aclarar que ahora en la industria ya casi no se ve que el sensor acá, que el transductor acá y que el transmisor. Ya por lo general todo viene integrado. Ya todo, o sea, el transmisor ya tiene el sensor y el transductor. Tiene una salida de 4 a 20 y aparte de eso tiene un protocolo de comunicación para poder enviar los datos a un PLC. ¿Listo? Entonces, medidores de presión. Son dispositivos que se encargan de hacer una lectura de la presión contenida en un sistema. Recordemos que la presión está definida como la fuerza ejercida sobre un área. Son usados en los sistemas industriales y pueden ubicarse estratégicamente a lo largo de tuberías que conducen fluidos, gases y líquidos. Por lo general son más relevantes cuando las tuberías conducen gases, ya que los gases abarcan todo el volumen que los contiene y por eso ejercen una presión uniforme y perfectamente medible. Entonces aquí hay unos ejemplos. El transductor de presión industrial amplificado. ¿Cómo hace para medir? Entonces él mide internamente a través de una membrana que se deforma dependiendo de la presión que se aplique.
Tiene unos rangos de linealidad de 0.5 hasta los 2000 bar. Y si se dan cuenta, tiene ya como es transductor, pues ya hace la parte también de la señal estandarizada de salida, que es un corriente de 420 miliamperios, un voltaje, si uno lo quiere, de 0 a 5 de salida o de 0 a 10 voltios. Y tiene un grado de protección IP65, que me imagino que ustedes ya lo sabrán, que es hermético, protegido a polvo y protegido contra el agua proyectada. Acá hay otro sensor de ejemplo, que es el sensor de presión de salida de puente de Wheatstone. Entonces tiene un rango de hasta 700 bar con rangos intermedios. ¿Cómo mide este sensor de puente de Wheatstone? Entonces, como su nombre lo indica, mide internamente a través de un puente de Wheatstone que determina el valor de una resistencia desconocida, determinando la diferencia de voltaje. Tiene una salida, este sí no es transductor, porque miren la salida, es 2 milivoltios sobre voltio, entonces necesita el transductor para que se convierta en el orden de mentiras, ahí ya es el transmisor. Se necesita el transmisor para que lo convierta de 4 a 20 miliamperios. Y tiene un formato de acero inoxidable con IP67, que es protección contra polvo y inmersión. Bueno, acá hay otros ejemplos. El transductor de presión absoluta también tiene su salida de 2 milivoltios sobre voltio. El manómetro transductor digital, que este se conoce como un dispositivo ya preparado para añadirse a una tubería o a un equipo. Y mediante el display me puede mostrar los parámetros que corresponden al fluido que va corriendo por la tubería. Pero este ya manómetro transductor ya tiene su salida estandarizada de 0 a 10 voltios o de 4 a 20 miliamperios. Y aquí está el ejemplo mejor de un transmisor. Este es del fabricante Endres & Hauser. Es un transmisor de presión diferencial con sensor metálico y tiene una salida estandarizada de 420 miliamperios, pero ya tiene su protocolo de comunicación HART y Profibus. De estos sensores de presión que les acabo de explicar, ¿cuáles de ellos utilizan ustedes en el trabajo? Coméntenme. ¿Ninguno? ¿No utilizan ninguno? Yo diría que en su mayoría todos, faltan por incluir muchos más. Claro, sí. Tenemos transmisores de presión, nivel, temperatura, utilizamos RTDs, transmisor pues recibe la señal de la RTD y la saca en protocolo HART 420. Pero sí tenemos, así se conocen y pues, hay muchísimos más. Pues hay que decir que la RTD es la que mide temperatura, ¿no? Entonces, ya vamos para allá. Los presóstatos. Entonces, es uno de los equipos más usados en la industria como dispositivo de control y alarma. Es también conocido como switch o interruptor de presión. Y su función es abrir o cerrar el circuito según la presión ajustada. Entonces, aquí vemos algunos ejemplos de los presóstatos y cómo funcionan. Entonces, esta regulación se hace mediante un tornillo que por lo general, si observan la imagen, se encuentra en la parte superior y según el fabricante, la cantidad de vueltas representa una presión ajustada. ¿Qué pasa? Cuando el fluido sea igual a la presión que se configuró, los contactos eléctricos, que son estos, se van a cerrar. Y cuando el fluido esté por debajo de la presión que se ajustó acá, los contactos se van a abrir. Aparte de los presóstatos electromecánicos, existen los electrónicos o digitales. Estos, en cambio, no requieren ningún desplazamiento mecánico para generar alarma. La presión actúa sobre un sensor resistivo que genera una señal que se convierte en una señal eléctrica normalizada. Y las diferencias principales, pues en un electromecánico y un digital, es que tiene un display para que se pueda ver el valor de presión en el punto instalado de la tubería.
Aquí hay algunos ejemplos. El sensor de presión electromagnético, el normalito. Abajo ya tenemos el presóstato con sensor cerámico sin aceite de relleno, ya tiene una salida estandarizada de 4 a 20 miliamperios. Abajo se encuentra el presóstato electrónico con display y ya también tiene su salida configurable de 4 a 20 miliamperios y de 0 a 10 voltios. Los medidores de flujo. Entonces, la medición de flujo consiste en determinar la cantidad de material que pasa por un tubo en una unidad de tiempo. ¿Cuál es la función principal de un medidor de flujo? Es monitorear la velocidad de los fluidos. Es decir, que él permite determinar si hay circulación de un gas o de un fluido. Y los sensores nos indican la ausencia o presencia de un flujo. Sus aplicaciones típicas están en la detección de flujo en aceites hidráulicos, también de sistemas de lubricación, en fluidos de sistema de refrigeración, de calefacción. También sirve para sistemas de agua potable o aguas negras. Y uno de ellos es el medidor de placa orificio. Este permite medir el caudal de un fluido que pasa por una tubería. Consta de un disco que en su centro se encuentra un orificio y se coloca, aquí pueden observar la tubería como se ve por fuera, aquí quedaría como se ve a su interior, y se coloca perpendicular a la tubería. ¿Qué pasa con esa tubería? Si se dan cuenta, en la parte de abajo va a haber un sensor de presión diferencial. Y ese sensor de presión diferencial va a estar conectado a un diafragma. Ese diafragma va a estar acá en la mitad de estas dos tomas de brida. Una toma de brida va a estar antes de la placa orificio y después de la placa orificio. Se basa en el efecto Venturi, que consiste en un fenómeno que hace disminuir la presión de un fluido que atraviesa por una tubería y este aumenta su velocidad debido a la disminución del diámetro. En pocas palabras, cuando el fluido no circula, la presión antes y después es la misma, ¿sí? Pero cuando el fluido comienza a circular, la velocidad del fluido aumenta significativamente. Es decir, que va a haber mayor presión a este lado y menor presión. Como hay menor presión, va a haber mayor velocidad. Y eso es lo que va a hacer el diafragma. Va a medir la presión que entra por esta toma de brida y la presión que hay acá. Y así, de esta manera, el diafragma determina la velocidad del fluido o caudal que esté pasando por la tubería. Ahora los medidores de flujo tobera. Estos tienen un funcionamiento parecido a los de la placa orificio, pero entonces se dan cuenta acá, es una pieza cónica que va también dentro de la tubería, es invasivo, y las tomas de bridas, irían conectadas, una en donde está el mayor diámetro de la tobera y otra en la mitad. Y aquí se determina la diferencia y por tanto la velocidad. Estos permiten medir caudales 60% más de lo que permite la placa orificio. Y debido a su rigidez, la tobera resulta más estable frente a temperaturas y caudales extremos. Sirve para fluidos de medición, para fluidos no viscosos, para medición de vapor, para fluidos abrasivos y de alta velocidad. Medidores de flujo ultrasónico. Estos se encuentran dentro de la tubería, se van a encontrar 8 sensores con que su característica es que están hechos con un cristal piezoeléctrico. Lo que hacen ellos es que alternadamente envían una señal ultrasónica, es decir, ondas. Y este sensor se lo envía, aquí se puede observar en la imagen, uno al otro, alternadamente. Como tienen un cristal piezoeléctrico, lo que hace es que cuando llega la señal genera un voltaje. Y vuelve y se lo envía al otro sensor y el otro sensor genera un voltaje. Cuando no hay flujos,
Los tiempos de tránsito de la señal son los mismos aguas arriba que aguas abajo. Y cuando el fluido empieza a pasar por el tubo de medición, las señales ultrasónicas son aceleradas en dirección al flujo. Es decir, que va a haber menos tiempo en dirección del flujo y más tiempo en contra de la dirección del flujo. Y la diferencia de estos tiempos de llegar esta señal a este sensor y devolvérselo directamente es tomada y medida para poder medir el tiempo en que se demora el flujo en pasar, la velocidad. También existen medidores de flujo ultrasónico cero invasivos, entonces estos ya van por fuera de la tubería, están colocados mediante tuberías, a veces se ponen los dos arriba o uno arriba y uno abajo, y lo que hacen es que envían la señal ultrasónica, esta pasa por la pared de la tubería y llega a la pared opuesta, y la señal se devuelve al otro sensor. Y estos sirven para medir bajas tasas de cambio en el fluido y sirven hasta para 4 metros de diámetro de la tubería. Los medidores de flujo másico. Entonces recordemos que es la medición de flujo. Consiste en poder determinar la cantidad de material que pasa por un tubo en una unidad de tiempo. De esta manera vamos a definir qué es el flujo másico. Ustedes observan en esta imagen, tenemos una tubería y una masa. Lo que hace el flujo másico es determinar la cantidad de masa que circula por una sección de la tubería en un área transversal. El flujo másico siempre está caracterizado, se pone la letra Q, y es la masa que pasa sobre un determinado tiempo. Además de la medida directa del caudal másico, permite las medidas de la densidad y de la temperatura en líquidos y gases. Se puede observar en la imagen que hay diferentes tipos o series de sensores de flujo másico. Está de la serie óptimas, unos para diámetro de tubería pequeño, como otros para un diámetro bastante ancho. Medidores de temperatura. Antes de pasar a los medidores de temperatura, les voy a explicar. El más usado de flujo másico es el principio de Coriolis. ¿Cuál es el principio de Coriolis? Consiste en un tubo de medición colocado dentro del sensor, aquí lo pueden observar, y a su vez dentro del sensor van a haber dentro del medidor van a haber tres sensores, uno al inicio del tubo de medición, uno en el medio y otro al final. Cuando no existe flujo, el tubo de medición oscila uniformemente. Cuando está pasando un flujo debido al efecto Coriolis, la sección de entrada y de salida del tubo oscilan a una frecuencia diferente. En el video podemos observar cómo mientras no hay flujo, el tubo oscila constantemente y a medida que empieza a variar el flujo, las oscilaciones y su velocidad cambian, lo cual es detectado por cada uno de los sensores que posteriormente procesan la frecuencia de las oscilaciones y lo interpretan en unidades de flujo. También este tipo de sensores, pues en este caso están haciendo la simulación de que es agua, entonces como es agua pasa mucho más rápido. Pero también el sensor es capaz de determinar la densidad del fluido que está pasando por el tubo de medición y puede determinar si es aceite, agua o cualquier otro fluido diferente. Ahora sí, medidores de temperatura. Los sensores de temperatura son componentes eléctricos y electrónicos que permiten medir la temperatura mediante una señal eléctrica determinada. Dicha señal puede enviarse directamente o mediante el cambio de resistencia. También son llamados sensores de calor, detectores de calor o sondas térmicas. En la imagen ustedes pueden observar hay IPT100, termocuplas,
termoresistencias, que sería esta de la esquina, y un transmisor de temperatura se caracteriza pues porque tiene su display integrado. Entonces, detector de temperatura de resistencia, o más conocido como las RTD. También se llaman termómetros de resistencia y consiste en un cable envuelto alrededor de un núcleo de cerámica o vidrio. Es un detector de temperatura resistivo. Esto quiere decir que a un aumento de la temperatura da lugar a un aumento de resistencia. O que a mayor temperatura, mayor agitación, entonces mayor resistencia. Este cambio de resistencia se utiliza para detectar y medir los cambios de temperatura. Un ejemplo, o el que más se utiliza de las RTD, son las PT100. Es un dispositivo termoresistivo que consiste en un alambre de platino que a 0 grados tiene 100 ohmios, es decir, que aumenta su temperatura, que si aumenta su temperatura, aumenta su resistencia eléctrica. En la imagen se puede ver que es lineal. A 0 grados centígrados va a sacar 100 ohmios, va a tener como salida 100 ohmios. Y si es de 200, entonces va a sacar más o menos 200, si es de 200 grados, va a sacar más o menos 150 ohmios. Una de las RTDs más conocidas es la termoresistencia modular. Esta es una PT100 que de menos 200 a 500 grados es su grado de operación. Entonces, supongamos que aquí en la imagen están los menos 100 grados. Si se dan cuenta, la salida más o menos va a ser la mitad, es decir, 50 ohmios. Este ya incluye una salida analógica de 420 miliamperios en su cabezal, es decir, el transmisor se va a encontrar acá. Y tiene el protocolo de comunicación HART y Profibus PA, que más adelante les explicaré qué significa PA. Termocuplas o termopares. Es una herramienta de medición de temperatura. Es capaz de medir de manera precisa y rápida temperaturas extremas. Es un transductor formado por la unión de dos metales distintos que producen un voltaje. Observen en esta imagen. Esta es un termopar del tipo K y tiene en su aleación níquel cromo y aluminio cromo. La diferencia de temperatura va a tener una salida en el orden de los milivoltios, 12.2 milivoltios en este caso. Entonces, debido a la diferencia de temperatura que se produce en cada uno de los dos extremos denominados punto frío y punto caliente, este va a ser el punto frío y este va a ser el punto caliente, y va a sacar una diferencia de temperatura, va a tener una diferencia de temperatura y su salida va a ser en voltaje. Este efecto se llama el efecto Seebeck o el efecto termoeléctrico. Ténganlo muy en cuenta. ¿Sí me están entendiendo hasta acá? Sí. Sí, señora. Ok, Sí, señora. listo. Estos ya son conceptos básicos, ¿no? Entonces, existen diferentes tipos de termocuplas. Están las metal base y las metal noble. Entre las metal base está la E, la J, la T, la Q, y la K, la N, la R, la S y la B. Tienen un alcance de temperatura distinto porque cada uno están diseñados para unas temperaturas altas y entornos más extremos, mientras que hay otros que son menos resistentes. Entonces, según el fabricante varía. En este caso, la tipo E tiene un alcance de temperatura de 150 a 800 grados centígrados. Y sus materiales y aleaciones son níquel cromo versus cobre níquel. Entonces, níquel cromo sería el punto caliente y cobre níquel sería el punto frío. La tipo J, una de las más utilizadas, es de menos 40 a 700 grados y sus aleaciones son hierro versus el cobre níquel. La T, que es de menos 250 a 350 grados centígrados, su aleación en el punto caliente es cobre, en el punto frío sería cobre níquel. La tipo K, esta es otra que se utiliza mucho, va de 150 a 1100 grados,
tiene una material y aleación níquel cromo versus níquel aluminio. La tipo N va de menos 270 a 1300 y tiene una aleación de níquel, cromo y silicio en el punto caliente versus el punto frío que sería níquel, silicio y magnesio. En la tipo metal noble aparece la R, la S y la B. La R va de menos 50 grados a 1600 y esta es de platino con 13% de rodio versus el punto frío que sería platino. La S va de 0 grados a 1550 grados centígrados. También tiene una aleación en el punto caliente de platino con el 10% de rodio versus el punto frío que sería platino. Y por último la B, que va de 0 grados a 1700 grados centígrados. Tiene una aleación en el punto caliente de platino con el 30% de rodio versus platino con 6% de rodio en el punto frío. Listo, entonces pasamos a otra clase de medidores o sensores, son los de nivel. Estos también son conocidos como interruptor de nivel o sensor de boya. El sensor detecta el nivel o la altura del líquido en tanques y en depósitos. Indican mediante una señal on-off cuando se ha alcanzado el nivel de llenado, vaciado u otro definido por el proyecto. Existen dos grupos, los medidores de nivel puntual y los medidores de nivel continuo. Entonces, ¿cuáles son los sensores de nivel? ¿Qué hacen los sensores de medición los sensores de nivel de medición puntual? Estos se utilizan para marcar una altura de un líquido o un determinado nivel preestablecido. Funcionan como alarma indicando el sobrellenado o al contrario que está vacío o bajo. Uno de los ejemplos es el sensor de nivel óptico. Este sensor, como ven en la imagen, envía una señal visible ya sea infrarroja o láser a un líquido, ¿sí ven? Y depende de la capacidad de transmisión del líquido, de transmisión o de reflexión, va a determinar el nivel del tanque. Es decir, envía el láser o el infrarrojo, el emisor. Y lo que se tarde en llegar para la reflexión del líquido determina el nivel en el tanque. ¿Cuáles son sus ventajas? Se encuentra que son compactos, sin partes móviles y tienen una capacidad de alta presión y temperatura. ¿Cuál es la desventaja? Son invasivos y por tanto las sustancias espesas pueden causar recubrimiento en el prisma. Otro sensor de nivel puntual es el sensor de nivel o interruptor por flotador. Es un dispositivo que, instalado sobre un tanque u otro recipiente en que se almacenan pueden ser líquidos o sólidos, permite discriminar la altura o el nivel que el material o el elemento esté almacenado. Un ejemplo claro es la medición de nivel con sensor de cadena resistivo. Este es del fabricante Wika. Actualmente los que más actualizados se encuentran. Y miren, aquí se ve el proceso, cómo está midiendo. Entonces, son transmisores de nivel y operan en base al principio de flotación con transmisión magnética. El sistema magnético de flotador acciona en el tubo una cadena de medición de resistencias que corresponde a un circuito potenciométrico. La tensión de medición generada es proporcional a la altura del llenado. Y todo esto se muestra mediante el ohmímetro, que lo pueden observar a este lado. ¿Listo? Este es del fabricante Wika. Obviamente pues hay muchos, pero este es un ejemplo. Ahora, sensor de nivel o indicador de nivel tipo bypass. Este contiene una cámara bypass, un indicador magnético de color rojo y blanco y el flotador con imán. Entonces miremos cómo funciona. A medida que sube el líquido, el flotador con imán también sube. Miremos, ahí está subiendo.
y así el indicador responde al campo magnético del imán que se encuentra dentro del flotador, reflejando de esta manera el nivel que lleva el tanque en su interior. También es de los fabricantes Wika. Sensores de medición continua. En estos sensores de medición continua se encuentran, estos permiten evaluar el consumo del producto, el control de pérdidas, pero sobre todo realizan un control preciso y en tiempo real sobre el proceso. Un ejemplo claro es los sensores de nivel ultrasónico sin contacto. Este se basa en principios acústicos, es decir, que emite pulsaciones de sonido en dirección al producto que refleja dichos impulsos. Llegó un compañero. ¿Cuál es la forma de onda de este sensor? Si observan, aquí alcanza a ser un tipo U, digámosle así, U muy abierta. Esa es la forma de onda y necesita de un objeto o líquido, ya que él lo que hace es enviar las ondas de sonido y al ser reflejadas por el líquido o el objeto o lo que haya dentro del tanque, se devuelven y de esta manera detectan el nivel del tanque. Algunos de los ejemplos pues, que se encuentran son el Vegason, es de los fabricantes Vega, y este tiene un rango de medición en líquidos hasta 5 metros, y en productos de granel, es decir, que son muchos, que son en grandes cantidades, es de 2 metros. Tiene la salida estandarizada ya de 4 a 20 miliamperios y su comunicación es HART y también Profibus. Este transmisor ultrasónico compacto, del lado derecho, es de los fabricantes Endre Sennhauser y como su nombre lo indica, pues es apto para medición de nivel no invasivo en fluidos, para granulados, grano grueso, medición de caudal en canales abiertos o vertederos, y él ya tiene su salida y su comunicación en Profibus PA, que es un protocolo de comunicación que mañana se lo voy a explicar mejor. Bueno, entonces tenemos sensores de medidores de nivel por sonido, que son los ultrasónicos, y los medidores de nivel por radar. Estos tienen un principio bastante parecido, pero hay una diferencia. El instrumento de medición envía una señal microonda, es microonda o electromagnética, desde arriba hacia el producto que refleja dicha señal. Mediante las señales microondas recibidas se calcula la distancia hasta la superficie del producto y el nivel. Entonces, ¿qué hace el medidor de nivel por radar? Envía su onda electromagnética o microonda y se refleja en el líquido. Tiene la onda que emite son tipo onduladas y tienen algunas ventajas. Tienen mayor precisión, pues no se tiene contacto con el producto y la medición no se ve afectada por la temperatura, ni por la presión, ni el polvo. Acá hay algunos ejemplos, también son de la marca Endre Sennhauser. Tiene una máxima distancia de 50 metros. El primero es un sensor de radar de 80 GHz, es decir que a la máxima frecuencia va a tener una medición de 50 metros. También tiene una precisión de más o menos 1 milímetro y esa para ámbitos de aplicación sin contacto. El otro también es micropilot, pero este ya tiene un rango máximo de 40 metros o 70 metros, según la dinámica que se quiera. Y también tiene exactamente la misma aplicación, que es para dispositivos de alta calidad o medición sin contacto en líquidos. Entonces, ya como les expliqué los medidores de ultrasónicos de nivel y los de radar, quisiera que ustedes me dijeran cuál es la diferencia entre estos dos
tipos de sensado. Los escucho. Bueno, me tocó entonces elegir. Don Edwin Olivera. ¿No está? ¿Sí me están escuchando? Don Marco Alvarino. ¿No? ¿Nadie? ¿Sí me están escuchando o qué pasó? Sí, correcto. Ah, ya me estaba asustando. Dije, Edwin está en campo. Ah, ok, es que me aparece conectado. Sí, lo que pasa es que pues estamos en la capacitación, pero también estamos acá en planta, entonces salió un momento. Listo. Entonces, pues don Félix, ya que habló por el compañero Edwin, coménteme cuál es la diferencia entre el sensor de nivel por radar y el sensor por nivel ultrasónico. Pues yo pienso que el de nivel por radar usa onda electromagnética para la transmisión de la señal, para transmisión no, para detectar digamos, el nivel. Y el ultrasonido ya es otra tecnología. Sí, señor, pues sí, el de radar sí es por ondas electromagnéticas y el ultrasónico es por ondas acústicas o de sonido. Entonces, miren, aquí está la diferencia. El medidor de radar, como lo dijo don Félix, emite ondas electromagnéticas que no requieren un medio para transferir, o sea, él puede estar siempre sensando y no hay problema si hay o no hay líquido. Mientras que el sensor de nivel ultrasónico emite ondas que son ondas de sonido, pero estas son ondas mecánicas que requieren la transmisión del medio. Es decir, el sensor está enviando sus ondas, pero él necesita de alguien, un objeto, un fluido, que le devuelva las ondas para él poder medir el nivel. Esa es la diferencia. Entonces, un medidor de nivel ultrasónico no va a poder medir un entorno vacío, pero la sonda de nivel de radar sí lo puede ser, porque ella siempre está sensando y sensando, entonces no hay problema, hasta que encuentre algo. En cambio, el ultrasónico envía su señal, pero nunca llega, entonces no puede medir. ¿Sí entendieron? Sí, señora. Listo. Toca que estén muy pendientes, porque en ese examen ahí están las preguntas, ahí están las claves. ¿Listo? Bueno, entonces ya cambiando, vamos a mirar los sensores de fondo. Estos sensores de fondo son dispositivos mecánicos o electrónicos para medir diferentes propiedades del pozo. Puede ser la presión, la tasa de flujo de fluidos, la vibración, la composición, la temperatura. Estos dispositivos pueden ser permanentes, en este caso se dejan instalados durante meses o incluso años. Si pueden observar en la imagen, tenemos, su nombre lo indica, sensor de fondo. Está abajo en el pozo petrolero y la señal pues son enviadas a una unidad de registro remoto. En este caso pues dicen que es un de registro marina, pero por lo general siempre llegan o a una RTU, una unidad remota, o a un PLC. Bueno, entonces, existen dos clases de sensores de fondo, los que son recuperables y los que son permanentes. Los recuperables están diseñados para funcionar un periodo de tiempo especificado. Se caracterizan por tener tecnología de alta calidad y se adaptan a cada proyecto.
Es instalado y recuperado conforme a un convenio con el cliente y según la vida útil del sensor. Si observan la imagen, este es colocado en un niple o asiento dentro de la tubería. Y cuando es recuperado el sensor, se puede extraer la información y posteriormente se analiza. Los sensores de fondo permanentes. Están diseñados para funcionar a lo largo de la vida productiva del pozo o yacimiento. Son considerados, o sea, tienen en cuenta que van a estar en condiciones ambientales adversas. Son instalados de forma permanente en el fondo del pozo del petróleo o de gas y siendo similares, su funcionamiento es similar a los de los satélites de comunicación comerciales. Estos sensores por lo general no son reparables, no se recuperan y no se pueden reemplazar. Ellos habilitan la información del pozo a todo el personal involucrado y así pueden agilizar el tiempo en la toma de decisiones. Sensores de cuarzo electrónicos. Estos sensores presentan una alta resolución del 0.001 psi, es decir, libra por pulgada, sobre un rango de temperatura de 0 a 175 grados. De 0 a 175 grados y presión de 0 a 15 kilo psi. Son diferentes tipos de sensores y son usados actualmente para medir las variables de fondo. Son sensores capacitivos, de cuarzo, piezoeléctricos y sensores de vibración. Actualmente son los más empleados para medir presión de fondo, ya que presentan un alto grado de precisión, como se los dije, del 0.001 libra por pulgada. Sensores de cuarzo resonantes. Estos sensores son usados en pozos petroleros por su alta elasticidad del cuarzo y que se refiere al comportamiento mecánico del material. Son sensores que generan una confiabilidad en las señales digitales, pero tienen una limitación que es la sensibilidad a las variaciones de temperatura, más o menos el 0.2%. Están de tipo piezoeléctrico y de tipo capacitivo. Si observan, de los dos tienen la misma precisión, que es del 0.1 al 0.01%. Tiene una temperatura máxima de 150 grados centígrados, pero aquí radica la diferencia. El piezoeléctrico va de 0 a 6000 psi o libras por pulgada y el capacitivo va de 0 a 10.000 psi. Listo, entonces, sensores de cuarzo no resonantes, entre ellos están los dinámico piezoeléctricos y los capacitivos. Como su nombre lo indica, el dinámico piezoeléctrico opera mediante el efecto piezoeléctrico. ¿Cuál es el efecto piezoeléctrico? Es decir, que cuando una fuerza es ejercida a un elemento piezoeléctrico genera un voltaje. Y este voltaje es directamente proporcional a la fuerza aplicada. Y pues tienen un amplificador para incrementar su voltaje generado. Los capacitivos funcionan de la parecida, son similares a los piezoeléctricos, pero la diferencia es que los piezoeléctricos utilizan un material dieléctrico entre las placas y los capacitivos usan aire al vacío. Bueno, los sensores de fibra óptica. Todos sabemos que la fibra óptica en este momento se está utilizando para enviar datos porque es precisa y es muy rápida. Entonces, ¿cuál es la ventaja de estos sensores? Que no poseen una electrónica de fondo y presentan una gran aceptación en la industria petrolera debido a que este elemento no tiene partes móviles. Es inmune a la radiación electromagnética y transmite gran cantidad de información. Listo, entonces, sensores de temperatura distribuidos.
Estos detectan temperatura distribuida mientras utilizan cables de sensor de fibra óptica y son utilizados generalmente en longitudes de varios kilómetros que funcionan como sensores de temperatura lineal. ¿Cómo funcionan? Entonces ustedes miran acá en la imagen, es un láser óptico enviado a través de la fibra. Se envía y así da como resultado una luz dispersa que se refleja en el extremo de la transmisión, o sea, acá, donde se analiza la información. La posición de la lectura de temperatura determina midiendo el tiempo de llegada del pulso en luz de retorno, o sea, es decir, que va y vuelve. Esto es similar al eco de un radar. Bueno, quiero que me digan hasta aquí, de todos los sensores que hemos visto, cuáles utilizan ustedes en su trabajo. Coméntenme. Coméntenme o si no empiezo yo otra vez a buscar a alguien así. Sí, buenas. En nuestro trabajo aplicamos sensores de flujo másico, sensores de temperatura, sensores de nivel, básicamente de flujo también. Básicamente eso es los que más utilizamos. Listo. ¿Y de temperatura no? Sí, correcto, de temperatura tipo termopar, termocuplas, RTs. Ok, bueno. Entonces sí estamos bien. Aparte de sensar fluido, temperatura, caudal, nivel, presión, también hay que todos estos datos que se adquieren mediante sensores, pues ya sabemos que se van a enviar, digamos, en comunicación satelital a los sistemas SCADA, ¿sí? Pero también nosotros desde ese sistema SCADA, o sea, las personas, los operarios que se encuentran en sala de control, van a poder encender o parar algún motor, alguna bomba. Y esto se hace por medio de los variadores de velocidad. Entonces, ¿qué es un variador de velocidad? El variador de velocidad es un dispositivo o un conjunto de dispositivos mecánicos, eléctricos o electrónicos empleados para controlar la velocidad giratoria de los motores. Es decir, las RPMs, revolución por minuto. También es conocido como accionamiento de velocidad variable y esto reduce la salida de una aplicación, como les dije, de una bomba, de un ventilador. También pueden controlar la velocidad de un motor y así garantizan que la velocidad no supere la que está indicada en el motor y así evite daños. Esto reduce el consumo energético del motor entre un 20 y un 70%. Yo les puse dos ejemplos, que es un variador Sinamix B20, que es del fabricante Siemens, y los variadores de velocidad Altivar 12, que son de Schneider Electric. ¿Sí? Estos son para aplicaciones comunes. Entonces, el Sinamix B20 pues tiene una potencia de 11 kilovatios, tiene su comunicación Modbus RTU y pues ya de ahí depende de lo que uno quiera, si necesita 4 entradas digitales, 2 salidas digitales, 2 entradas analógicas o una salida analógica. Entonces, ya viene configurado de por sí. Variadores de velocidad de Schneider Electric, entonces también tiene sus entradas lógicas, sus entradas analógicas, digitales y tienen el puerto de comunicaciones con una interfaz RS485 con un conector RJ45 y tiene protocolo Modbus. ¿Listo? Estos son para aplicaciones normalitas. Ya hay aplicaciones que necesitan de variadores más compactos. Ustedes me imagino que manejarán los variadores Yaskawa. Este es un ejemplo de variador. El Yaskawa tiene
Está diseñado para motores AC de jaula de ardilla. Tiene un diseño PWM o por modulación por ancho de pulsos. Suministra un alto voltaje de torque. Tiene una frecuencia de hasta 400 Hz. Maneja una frecuencia portadora de 15 kHz. Y sus opciones de comunicación, sus protocolos de comunicación industriales, y que son Ethernet IP, Profibus DP, Modbus TCP/IP y Modbus RTU. Maneja tres tipos de potencias, que a 240 voltios VAC puede sacar 3 caballos de potencia o 5, y a 480 tiene una salida de 7.5 caballos. El variador Yaskawa, este también es otro tipo, que es el GA500. Tiene 3 fases, o sea, utiliza 3 fases, perdón. Tiene una salida de menor o igual a 40 caballos de potencia. Tiene su teclado intuitivo y sirve para motor de inducción, motor de imán permanente. Su comunicación con protocolo industrial es Modbus integrada. También dice que tiene varias opciones de comunicación. Tocaría mirar la hoja técnica para ver qué más opciones de comunicación tiene. Y pues lo que tienen ahora siempre los variadores es que ya tienen integrada su fuente de alimentación, en este caso 24 voltios. Ya la LCD y con teclado Bluetooth ya son detalles que traen de más los variadores. Otro ejemplo es el variador de General Electric. Entonces, este es apropiado para controlar motores, para bandas transportadoras, para mezcladoras, para molinos. Trabaja según el voltaje de alimentación. Entonces, cuando se alimenta de 230 voltios, va a tener una salida de 1/3 de caballo o hasta 30 caballos de potencia. Tiene 460 voltios, cuando se alimenta a 460 voltios, tiene una salida de medio caballo hasta 1200 caballos de potencia. Y depende de la alimentación, de ahí para allá de 575 o de 690, entonces puede sacar una salida de 15 caballos de potencia o 1350 caballos. Ya tiene características, detalles diferentes, tiene de autoprotección, tiene hasta el 160% de protección para sobrecargas. Lo puede hacer en 1 minuto. Tiene su protección de sobrecarga térmica electrónica y su software de programación en PC. Su comunicación es Modbus RTU. Tiene controles PID de velocidad, o sea, puede ser proporcional, integral o derivativo. Tiene su propio control de frenado y una retroalimentación con encoder. Bueno, entonces ya sabemos que es un variador, ¿no? Entonces, ¿para qué se utilizan las rampas de velocidad? Bueno, ya va a hablarnos Bueno, las rampas de velocidad se utilizan más que todo es en control, puede ser en pozos, cuando se va a controlar el fluido a ciertos hertz. Entonces, en el variador de frecuencia, de acuerdo a la cantidad de flujo que se quiera extraer, pues aumenta o disminuye los hertz con los que se vaya a sacar el fluido del pozo, a extraer el fluido del pozo. Sí, señor. La definición exacta es que es el tiempo que se demora en tardar, o sea, tiene 2 rampas, la de aceleración y la de desaceleración. Y es el tiempo en que se demoran en encender, es decir, digamos, queremos configurarlo, en este caso como está en la imagen, en 60 Hz. Puede ser a 50 o puede ser menos. Entonces, es el tiempo que tarda en llegar desde 0 Hz hasta 60 Hz. Eso es lo que hace una rampa de velocidad. Y el tiempo de desaceleración es lo mismo, de la frecuencia que se configuró hasta el tiempo en que llega a 0 Hz.
Eso es. Entonces, ¿cuál es la ventaja de estas rampas de velocidad? Evitan arranques y paradas bruscas para los motores y así generar picos de corriente muy altos y poder dañar el proceso. También las caídas de tensión en la línea de alimentación, y se puede ajustar el tiempo de arranque o parada ajustando el tiempo en que tarda el motor en conseguir su velocidad nominal. ¿Listo? Entonces, hay 3 maneras de configurar una rampa de velocidad. La más conocida es la rampa lineal, que es la que les acabo de mostrar en la imagen, que es el tiempo T1 se ajusta dependiendo de lo que uno quiera. En esta imagen está configurada de 0 Hz a 50 Hz. Y eso es lo que va a valer el tiempo T1. Depende de lo que uno quiera. Y la desaceleración, desde los 50 Hz configurados hasta cuando ya se desacelere y llegue a 0 Hz. Es el tiempo T2. La rampa en S. Este tipo de rampa al principio y al final tienen una aceleración más suave que la lineal. Entonces, si ustedes observan, esta línea negra es la rampa lineal y va a haber muchísimo más tiempo. Pero entonces lo que hace la rampa en S es tomar menos tiempo y poder hacer que se demore un poco más y forma esta curva. Lo mismo cuando se da el tiempo de desaceleración. La rampa lineal tiene un tiempo T1, pero entonces la rampa en S lo que hace es disminuir la velocidad y se va a demorar en llegar desde la mitad de la frecuencia, digamos, suavemente hasta 0 Hz. Otro tipo de rampa es la rampa en U, y esta, como se observa en la imagen, tiene una aceleración más brusca al principio y más suave al final para alcanzar la velocidad nominal. Entonces, ahí está la rampa en línea, la rampa lineal, y es más brusca. Aumenta mucho más rápido hasta llegar a la frecuencia que queremos. Y lo que hace el control de la desaceleración es que es más suavecita para llegar a los 0 Hz. Esas son las 3 maneras de configurar un variador de velocidad. Ahora, ¿qué es un arrancador suave? Entonces, pues, ya les puse la diapositiva, les iba a preguntar, pero bueno, entonces un arrancador suave es una versión mejorada de un arrancador estrella triángulo incluyendo elementos electrónicos de potencia. Su objetivo es administrar el voltaje acelerando o desacelerando según sea el caso. ¿Señor? Ingeniera, ¿cuadró la señal? ¿Señor? No, Odisaid, señor. No le escuché bien. Creo que se le encendió el micrófono. Ingeniera, Señor. una pregunta, ¿hasta qué hora va la capacitación? Hasta las 5, pero ya estamos terminando. Lo que pasa es que ahorita tenemos reunión de cierre y a las 4:35 salimos hacia nuestro lugar de residencia. No, tranquilo. 4:30. Tranquilo, ya. Pero yo no sé si queda grabada la... ¿No quedó grabada? Sí, señor, queda grabada, pero pues ya vamos a acabar. Explico la tarea, les explico lo del Classroom y ya, no hay ningún problema. Entonces. Ok, vale, qué pena ahí. Bueno, tranquilo. Bueno, entonces el arrancador suave, como les estaba diciendo, su objetivo es administrar el voltaje acelerando o desacelerando según sea el caso. ¿Cuál es el funcionamiento? ¿En qué está basado? Va a limitar la corriente y de esta manera controla y determina el óptimo funcionamiento. Regula el voltaje que llega al motor para no tener picos y así evitar un desgaste rápido pues, en el motor. Y al evitar este desgaste, las máquinas van a durar más y no se suspendería el trabajo. La principal característica es que tiene un óptimo, o sea, ayuda a que la maquinaria tenga un óptimo funcionamiento. Este es un ejemplo de Siemens, es de arrancador suave, es un Sirius 3 RW55
controla las 3 fases para un arranque óptimo. Se puede configurar por el software TIA Portal. Tiene protocolos de comunicación Profinet, Profibus, Modbus y un panel de operador con display. Tiene una robustez eléctrica y tiene una aplicación desde 7 caballos de potencia hasta 1600 caballos de potencia. Listo. Entonces, espérenme. Quisiera que me respondieran antes de terminar cuál es la diferencia para ustedes entre un variador de velocidad y un arrancador suave. La última pregunta y nos vamos. Ingeniera, Señora. que el variador de velocidad utiliza la frecuencia como tal para subir o bajar la redundancia de velocidad en una máquina. Sí, señor. Y el arrancador el arrancador suave como tal suministra la cantidad de voltaje y de corriente necesaria mediante arreglos electrónicos para así subir o bajar la velocidad dependiendo como lo requiera la máquina. Sí, señor, está todo en todo lo correcto. Entonces, aquí está. Diferencias entre arrancador suave y variador de velocidad. El arrancador suave está compuesto por tiristores o SCRs, que son rectificadores controlados de silicio, y el variador de velocidad está compuesto por los IGBTs, que son transistores bipolar de compuerta aislada. El arrancador suave sustituye los arranques tipo estrella triángulo, pero el variador de velocidad, como lo dijo el señor, que no supe cómo era su nombre, en algunos casos puede sustituir también al arrancador suave. El arrancador suave se utiliza para suavizar el arranque y para los motores. Hasta ahí, no hace nada más. Y el variador de velocidad se utiliza para controlar el arranque, la aceleración, el frenado, la desaceleración, la parada, la velocidad, y también puede monitorear la corriente de carga. Esta no es una diferencia, es algo que tienen en común. Es las múltiples protecciones que tienen ellos: falta de fase, sobrecorriente, sobrevoltaje. Entonces esas son como las características principales de ellos. ¿Listo? Entonces, llegamos a la tarea. Ustedes, basados en la experiencia laboral que tienen, van a buscar qué sensores manejan en su campo laboral, ya sean acústicos o sea, ultrasónicos, ópticos, de nivel, de radar, presóstatos, todos los que vimos, de temperatura. Pero aparte de eso, van a incluir el protocolo que maneja su correspondiente transmisor y su respectiva comunicación alámbrica o inalámbrica. ¿Listo? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo la van a enviar? La tienen que hacer a mano, le toman foto, la escanean y la suben a la plataforma Classroom. ¿Listo? Las personas que no tengan habilitado, que no les haya llegado el correo con la invitación de Classroom, es porque no tienen el dominio Gmail. Entonces, lo ideal es que por favor todos tengan su correo Gmail. Entonces, al chat me hacen el favor y me envían sus correos electrónicos, también pues para registrar la asistencia, el nombre, el correo y pues la estación en donde están trabajando. ¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? No, señora. Bueno, entonces, señor. Don Uber iba a hablar. Y una pregunta, ¿la tarea hay plazo que hasta mañana o en el transcurso de los días que vayamos a tener? Claro. No, sí, señor. O sea, como ustedes son de 3 a 5 de la tarde, entonces yo les voy a habilitar la plataforma hasta mañana al mediodía. ¿Listo? Para que suban la tarea correspondiente a la clase 1. Ya mañana les explico los protocolos de comunicación, las tecnologías wireless y ya se les habilita también para el mediodía del siguiente día
para que suban la tarea de la clase 2. ¿Listo? ¿Alguna Listo, otra señora, duda? muchas gracias. Mira, ahí le coloqué mi correo de dominio Gmail que no, yo no tengo ingreso a Classroom. Listo, entonces voy a hablar con la señorita Andrea Moreno, que fue la que les envió la invitación a ustedes, para que los incluya y puedan acceder a subir la tarea. Si los que ya pudieron entrar a la plataforma de Classroom se dieron cuenta que ya está el material de apoyo del curso, bueno, entonces para que lo vayan leyendo, para que estén ahí pendientes, para que lo estudien porque el día viernes tenemos examen. ¿Listo? Otra cosa, yo ahorita estoy grabando la sesión y también les subo al Classroom el link para que puedan ver si alguien se perdió la clase, entonces que se pueda adelantar. ¿Listo? Ok. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No dije, ahí acabamos de anexar al chat los correos de Gmail. A nosotros no nos ha llegado la invitación a Classroom. Gracias. Listo, listo, listo. Yo ahorita me encargo, entonces le digo a la señorita Andrea Moreno que los incluya. Bueno, ¿alguna otra Gracias, pregunta? Yanela. O ya terminamos por esta sesión. Entonces ya saben cómo es la tarea, ¿no? A mano, le toman foto y la suben a Classroom. ¿Listo? Listo, profe.